Queridos oyentes, sean bienvenidos al 7º programa de su podcast Pulseta Ciudadana, un espacio de autonomía de pensamiento e independencia de posiciones sobre la democracia, el gobierno y nuestra historia. Para hablar sobre el tema que nos convoca hoy, quiero dar la bienvenida y saludar a los invitados de la jornada. Nos encontramos con Carlos Bellot, experto en Derecho Constitucional, quien desde 2010 se encuentra trabajando en temas de elaboración de los estatutos autonómicos y cartas. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para conversar con ustedes. Perfecto. En la mesa de diálogo también contamos con la presencia de Roberto Fernández Terán. Él es historiador, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación y para tocar estos temas de la historia de nuestro país que me fascinan y que fascinan también a nuestros oyentes, a nuestros alumnos. Así que muchas gracias por la invitación. Tras conocer a nuestros invitados, escuchemos el tema que se hablará en esta ocasión. Históricamente en Bolivia siempre hubo la pugna entre aquellos sectores que apoyaban un Estado centralista y otros que exigían la descentralización política y administrativa del país. Desde 1836, en el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, y durante los 40 años siguientes se intentó instaurar un modelo federalista, pero este nunca se aprobó, manteniendo el centralismo en el occidente del país, priorizando el crecimiento económico y social de algunas regiones. El año 2005, en el departamento de Santa Cruz, se inició con el movimiento autonomista, bajo la premisa de una redistribución de los recursos económicos, ya que las regiones productoras de gas y petróleo exigían mayores regalías por la exportación de los hidrocarburos. Desde ese momento, en Bolivia se inició la difícil tarea de migrar de un centralismo administrativo y económico a las autonomías departamentales. Esto generó arduos debates políticos e incluso enfrentamientos entre la sociedad civil. Sin embargo, tras 2 referendos autonómicos, uno en 2006 y otro en 2009, los departamentos y las comunidades indígenas aceptaron las autonomías, iniciándose así con la elaboración de los estatutos autonómicos. Hablando de Cochabamba, el estatuto autonómico se comenzó a elaborar en 2011, pero recién en 2015 se concluyó y mediante un referéndum vinculante la población terminó rechazándolo. Una de las principales razones de esta negativa fue la falta de socialización de la normativa, pues diferentes sectores sociales y la ciudadanía en general se quejaba de no haber participado en el proceso de la elaboración. Pasaron 14 años desde que el movimiento autonomista se inició en el país, pero el avance a una verdadera autonomía departamental y municipal es lento, ya que las gobernaciones y alcaldías continúan dependiendo de los recursos provenientes del Tesoro General de la Nación. A esta difícil situación se suma un nuevo pedido, pues en octubre de 2019, en un cabildo de la ciudad de Santa Cruz, se exigió la instauración de un modelo federalista para garantizar la descentralización del Estado. Con todos estos antecedentes nos preguntamos, ¿qué tanto se avanzó con la descentralización económica y administrativa del país? ¿El modelo autonómico fracasó? ¿O es que aún está en proceso de adaptación? ¿Y qué tipo de cambios podría generar el federalismo en Bolivia? Sean bienvenidos a otra Pulseta Ciudadana. Carlos, desde tu perspectiva no tan técnica, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el centralismo, el federalismo y las autonomías? Bueno, el centralismo de hecho hace referencia a que todo está concentrado en un gobierno central, ¿no? Si bien podrían haber algunas reparticiones distribuidas en el territorio para atender de más cerca a la población, el poder de decisión está centralizado en un solo gobierno. Ese sería el centralismo, ¿no? Ahora, la descentralización implica pues distribuir más bien el poder de decisión territorialmente, ¿no? Podrían haber entonces niveles o escalas de gobierno. Los niveles de gobierno es cuando hay dependencia de un gobierno a otros, y escalas de gobierno es cuando hay equivalencia entre el poder de decisión de los gobiernos subnacionales y de los gobiernos, entre todos los gobiernos, ¿no? Ahora, en esta descentralización del poder hacia el territorio hay 2 tipos de descentralización, la autonomía y el federalismo. También la confederación, ¿no? Como es la Unión Europea, por ejemplo, que es mucho más compuesto, mucho más complejo ya.
La autonomía, para la autonomía se requiere una descentralización no solamente ejecutiva, no solamente administrativa, sino además una descentralización política. En cambio, para el federalismo se requiere, además de estos tres, se requiere de descentralización judicial, ¿no? Implica que tendrían que tener ya un órgano judicial, tendrían que tener la capacidad de hacer sus normas sustantivas y procedimentales para la administración de justicia. En ese sentido, por ejemplo, si es que los departamentos en Bolivia fueran federales, en Santa Cruz podrían, por ejemplo, despenalizar el aborto y en Cochabamba no, tendrían esa potestad, ¿no? En cambio, en un gobierno autónomo no hay la descentralización judicial, solamente a otras materias que no tengan que ver con la administración de justicia, ¿no? Entonces, un gobierno autónomo tiene por eso dos órganos, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Tiene poder de decisión sobre políticas públicas. Hay que entender a las políticas públicas como estos lineamientos de cumplimiento obligatorio que se acuerdan y deciden a través de los gobiernos, y estas se deciden a través de las leyes. Las leyes tienen lineamientos de cumplimiento obligatorio, son políticas públicas. Las leyes son políticas de Estado, ¿no? Los reglamentos también. Y los planes. En los planes también ponemos los lineamientos ya ejecutivos. Esos son también políticas públicas. Entonces tienen poder de decisión sobre esto. Cuando hay autonomía ya tienen poder de decisión sobre esto. En cambio, cuando está centralizado, no. Simplemente podemos ejecutar nomás lo que se ha planificado a nivel nacional, lo que se ha decidido, legislado a nivel nacional, simplemente operacionalizar, pero no decidir, ¿no? Y puesto que las políticas públicas ya son con efecto en toda la población, con efecto general, quienes deciden requieren tener legitimidad, y es por eso que se eligen también a las autoridades cuando ya son gobiernos, ¿no? Ahora, bueno, ya conociendo... Una complementación podría ser... Continúe. No, para aclarar, ¿no? Yo que he vivido en Estados Unidos, he visto cómo funciona, por ejemplo, un estado federal. Estados Unidos es un estado federal, son varios estados. Y, por ejemplo, a nivel estatal, tienen también su propio legislativo, su aparato judicial, pero, por ejemplo, hay leyes federales que son superiores a la del estado. Puede ser el estado de Nueva York, el estado de Nevada, por ejemplo, que pueden tener una ley, una, por ejemplo, puede prohibir la pena de muerte y el otro aprobar la pena de muerte, ¿no? Tienen legislaciones diferentes, pero hay leyes federales que son obligatorias para todos los estados. O sea, el estado federal, digamos, el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de todos los estados, donde participan representantes de todos los estados, legisla para toda la Unión. Entonces esas leyes federales se imponen a las leyes estatales de cada estado. No es que son estados separados diferentes, porque en Bolivia muchas veces se ha confundido que plantear una propuesta federal es de dividir el país, ¿no? Y directamente plantear la destrucción de Bolivia, y no es así. La Argentina tiene también un sistema federal, México también tiene un sistema federal, Suiza, se habla de la Confederación Helvética, donde coexisten la nación alemana, la nación francesa, la nación italiana, perfectamente, por ejemplo, y no significa que se hayan destruido. Los suizos hablan lengua alemana, hablan lengua italiana, hablan lengua francesa, incluso hay una lengua muy parecida al latín antiguo que hablan, y no es una poca población, está cerca del 1 millón de habitantes en Suiza, y tienen igualdad de derechos y participan en la Confederación Helvética. Ellos han decidido ser suizos, o sea, como una construcción política cultural, y no se han separado de ninguna manera. Entonces hay que desechar esa idea de que el Estado federal es de separación, disgregación, y el Estado unitario es la única manera, digamos, que tenemos que tener como sistema político. El Estado unitario tiene un sistema parlamentario único, tiene su sistema de leyes, punto, y todos tienen que obedecer. Pero eso se contrapone a veces a las demandas regionales, ¿no? En Cochabamba, por ejemplo, hay muchos movimientos ecologistas que no condicen, que rechazamos, y yo estaba entre ellos, por ejemplo, la propuesta de desarrollo del movimiento al socialismo, y querían que aprobemos un estatuto autonómico donde las políticas nacionales sobre el desarrollo se imponían desde la paz, desde el gobierno central. Entonces eso no puede ser. Si aquí hay un movimiento ecologista, queremos que nuestra voz se escuche, y por lo tanto entonces rechazamos esa imposición del gobierno central. En Santa Cruz pasaba, y esto que tiene que ver con uno de los temas que vamos a tocar ahora en el debate, pasaba que en el siglo XIX se nombraba el alcalde y el prefecto desde La Paz.
Y los cruceños decían, ¿y nosotros dónde estamos? ¿No? Desde La Paz llega la nominación del alcalde, pero ¿y nosotros no valemos? Eso es un tema que vamos a tratarlo más adelante seguramente, en la medida que ustedes vean, por ejemplo, de dónde sale este regionalismo cruceño, ¿no? Que se va formando precisamente por una desidia de los gobiernos centrales respecto a Santa Cruz. Y más adelante voy a explicar con mayor detalle. Entonces, el Estado federal tiene, digamos, estados federados que tienen su propio parlamento, su sistema judicial, pero tienen también una ley magna, digamos, aprobada por el Congreso de estos estados federales, que es aplicable a todos los estados y que no permite su desgregación. Ese es el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? O de México o de la Argentina, por ejemplo, ¿no? En la Argentina con un matiz, ¿no? Hay un centralismo de Buenos Aires a pesar de este sistema federal, pero, digamos, funciona bastante bien porque en la autonomía y de estos gobiernos federales tú puedes tener, digamos, particularidades que responden a las necesidades de tu región específicas, ¿no? Y después subordinados, por supuesto, a las leyes macrofederales, ¿no? Bueno, conociendo ya lo que es estas diferencias entre autonomías, federalismo, ¿por qué consideran que Bolivia sigue optando por lo que es un modelo centralista? Porque sabemos que las autonomías, pese a que ya se han aprobado, muchos municipios, muchas gobernaciones todavía no tienen sus cartas autonómicas, no tienen no se ejecuta eficazmente lo que es la verdadera autonomía. Bueno, eso es algo relativo, ¿no? Porque la autonomía no tiene que ver con la Carta Orgánica o el Estatuto Autonómico. Prácticamente, a mi criterio, yo que he hecho ya como una cosa de 120 leyes en 3 centrales, departamentales y municipales, y he acompañado ya la elaboración de 13 cartas orgánicas, puedo decirles con certeza que los estatutos, las cartas orgánicas no tienen prácticamente incidencia en la autonomía, no tienen, por tanto, tampoco mucha utilidad, ¿no? Tranquilamente podrías poner todo lo que quieres poner en un estatuto, carta orgánica, podrías ponerlo en una ley orgánica, toda la parte institucional, y en leyes sectoriales, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Entonces va a tener el mismo efecto. Las leyes municipales, departamentales, no son leyes inferiores a las leyes del nivel central. En Bolivia, en realidad, pese a que la Constitución habla de niveles de gobierno, en realidad en Bolivia no hay niveles de gobierno, hay escalas de gobierno. ¿Por qué? Porque hay equivalencia, ¿no? Hay equivalencia entre gobiernos. Si se tendría que dibujar la estructura del Estado, tendríamos que dibujar lado a lado, gobierno central, gobierno departamental, gobierno regional, gobierno municipal, así, no uno encima del otro. ¿Por qué? Porque en las competencias exclusivas, porque hay 4 tipos de competencias. Las competencias son, para que los oyentes nos puedan entender, las competencias son a través de las cuales se descentraliza el poder de decisión. Entonces, un gobierno va a poder decidir sobre un determinado tema si tiene competencia asignada en ese tema. Entonces, hay 4 tipos de competencias que asigna la Constitución. Una de ellas son las competencias exclusivas. En estas competencias exclusivas se llaman así porque la exclusividad del ejercicio está en cada gobierno al cual ha sido asignado. Por tanto, el otro gobierno no puede ejercer esa competencia. Si quisiera hacer una ley en ese tema, otro gobierno no podría. ¿Por qué? Porque la exclusividad es de otro, ¿no? Entonces, no opera entre leyes de las distintas escalas de gobierno, no opera el principio de jerarquía, sino el principio de competencia. Es decir, si hay contradicciones entre 2 leyes, se va a aplicar y la válida va a ser la ley del gobierno titular de la competencia, no la del otro gobierno que no tiene competencia asignada se toma en cuenta como si no hubiera legislado, simplemente no se le da importancia, ¿no? Entonces, de esa manera funciona. Entonces, si es que hacen leyes en los diferentes temas, va a tener el mismo peso, la misma eficacia que tiene cualquier ley. Entonces, no necesitan tener estatutos y cartas orgánicas necesariamente, quiero decir, ¿no? No necesariamente. ¿Qué
pasa si, no sé, un gobierno municipal o un gobierno departamental elabora una ley que sea contraria a una ley nacional? En esa situación, comúnmente lo que se escucha es: no podemos hacer caso a esta ley porque está en contra del gobierno central o está en contra de la constitución política del Estado, que se supone que tiene un rango mayor. No existe en realidad ese rango mayor, no existe. El rango mayor es la Constitución, es la pirámide normativa que está en la 410 de la Constitución. Está en el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales que no son derechos humanos, porque los que son derechos humanos son como si fueran parte de la Constitución, se habla de bloque de constitucionalidad. Después están las leyes, estatutos y leyes, pero a partir de este tercer nivel ya se construye una pirámide en cada gobierno. Entonces, en el gobierno departamental va a empezar el estatuto, ley, reglamentos y demás, ¿no? En el gobierno central, ley, reglamentos y demás, así. No es una pirámide simple, sino es una pirámide normativa compuesta, ¿no? Por esta misma lógica del diseño constitucional que tenemos. Entonces, el problema es... no sé si se acuerdan, en los años 80 se hablaba mucho del capital humano, ¿no? La teoría del capital humano. Y esto era porque en ese entonces los tecnócratas, sobre todo, creían que las personas llegaban a hacerse obsoletas, al igual que la tecnología. Y esto porque si no te actualizas te vuelves obsoleto. Entonces, más que ayudar, vas a perjudicar y tus aportes van a tender más bien al conservadurismo, al retroceso, en lugar de al avance, al progreso, digamos, ¿no? Entonces, el problema de la autonomía en Bolivia es que no nos actualizamos. La tendencia es que mientras más adultos somos, más confiamos en nuestra experiencia y creemos que no necesitamos actualizarnos. Entonces nos hacemos cada vez más obsoletos. Y como la tendencia siempre es de contratar a la gente un tanto más experimentada porque se supone que sabe más, entonces terminan asesorando con una mirada bastante retrógrada, ¿no? Gran parte de los asesores jurídicos en el país que han sido buenos abogados y demás en los años 90, hoy están todavía asesorando, gran parte de ellos, a los gobiernos del país, y son ellos los que tienen la tendencia de creer que los gobiernos subnacionales están todavía bajo la dependencia del gobierno central, continúan creyendo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es órgano rector en materia administrativa y ese tipo de cosas, cuando con base en nuestra Constitución no es así. Bolivia en realidad es un país federal en teoría. Constitucionalmente es autónoma, pero en teoría es federal. Por eso los autores europeos, sobre todo, cuando ponen en los listados de los estados del mundo, Bolivia siempre va a aparecer en los estados federales, no en los estados autonómicos. ¿Por qué? Por estas características. Esta de la equivalencia es propio de los estados. Ya lo ha explicado Roberto cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Hay cierta equivalencia entre gobiernos y ahí opera simplemente el principio de competencia. No es que en un tema que es competencia de un Estado, el Estado federal va a legislar y se va a imponer sobre el otro. No, hay una distribución de competencia. Hay temas en los que este gobierno federal puede legislar y otros temas en los que le toca legislar al Estado, o bueno, el Parlamento estatal, ¿no? Entonces, esto es propio del Estado federal. Ahora, también en los gobiernos autónomos siempre había la tendencia de que el gobierno central tenía que tener cierto control sobre los gobiernos subnacionales y por esa razón se asignaban las competencias mediante ley. De ese modo, el gobierno central tenía el poder para asignar o quitarles competencia.
Y esto de que la Constitución misma asigne competencias es una característica más bien de los estados federales, porque así el gobierno central no puede hacer nada para controlar a los gobiernos subnacionales respecto al poder de decisión que se ha descentralizado, ¿no? No puede quitarles competencias. Ese gobierno subnacional simplemente se puede amparar en la Constitución y pararle el coche al gobierno central, ¿no? Entonces, esa es una característica. La otra característica es, hemos dicho, la descentralización judicial. En Bolivia, ¿ustedes creen que tenemos descentralización judicial? ¿Que algún gobierno tiene un órgano judicial? ¿Que existe algún gobierno que administre la justicia? Evidentemente no. Incluso hasta la parte económica ni siquiera es completamente autónoma, porque los gobiernos municipales, gobiernos departamentales todavía tienen que enviar su POA a lo que es el Ministerio de Economía, ellos tienen que aprobar y demás cosas. Pero además eso se plasma en el presupuesto general de la nación, del Estado, ¿no? Si tú ves eso, el presupuesto, la gran parte de los ingresos de cada gobierno departamental viene del Tesoro, ¿no? Especialmente para educación, las pensiones, ¿no? Que se llevan la mayor salud. Incluso hasta el mismo funcionamiento de las instituciones. Pero es que eso tiene que ver con esto que estaba diciendo, con esta obsolescencia del capital humano. ¿Quiénes hacen funcionar las instituciones? Son las personas, ¿no? Y si las personas no se actualizan, no leen siquiera su constitución, obviamente pues van a seguir pensando que es así. ¿De qué modelo de Estado es esto de la centralización? De los años 90. Estamos funcionando como en los años 90, cuando la Constitución ha tenido un avance abismal que ni siquiera lo estamos mirando cómo realmente debe funcionar, habiendo incluso jurisprudencia constitucional, habiendo sentencias constitucionales, muchos no llegan a creer. Me ha pasado que algunos abogados, algunas unidades jurídicas así en conjunto, se resistían a creer, incluso mostrándoles precedentes constitucionales. Aquí está el Tribunal Constitucional, ha dicho esto. Aquí está. Sí podemos contradecir a una ley nacional. No, ¿cómo pues? ¿Cómo vamos a contradecir? Imposible. No les cabe en la cabeza que podemos hacer nuestras propias leyes y contradiciendo a las leyes del gobierno central. Se supone que las leyes donde va a haber contradicciones con las leyes del gobierno central van a ser en aquellas leyes preconstitucionales. Por ejemplo, tránsito. Antes era competencia del gobierno central, hoy es competencia exclusiva municipal. Entonces, lo que quiere decir que el gobierno municipal tendría que hacer su ley de tránsito y reglamentarlo y controlar el tránsito con una guardia municipal de tránsito, y la policía ya no tendría que meterse. Y el Código de Tránsito opera simplemente con una ley supletoria, es decir, que se aplica en tanto ese gobierno titular de la competencia no haga su propia ley. De esa manera, como es titular de la competencia de tránsito el gobierno municipal, obviamente puede contradecir todo lo que quiera al Código de Tránsito, obviamente, pero no les cabe en la cabeza que eso pueda ser así, ¿no? No llegamos a comprender que ha cambiado la cosa. Es como si tuviéramos un sistema operativo en la cabecita de los años 90 y no hemos actualizado nuestro sistema operativo y ya estamos en otro sistema operativo y no podemos creer que puede funcionar así ese sistema, ¿no? Entonces, ese es el problema. Hace rato preguntaba, ¿ustedes creen que en Bolivia hay descentralización judicial? Sí hay. Y es a un gobierno local, que es el gobierno indígena originaria campesina. Tenemos tres jurisdicciones de justicia: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. De estas tres, dos nomás son parte del órgano judicial del gobierno central. La jurisdicción indígena no es administrada por el órgano judicial del gobierno central, sino por los gobiernos indígenas, por los pueblos indígenas en general, ¿no? Y si un gobierno indígena quisiera organizar al estilo occidental en órganos de gobierno su poder, entonces tendría tres órganos de gobierno. Tendría el órgano legislativo, el ejecutivo y el órgano judicial. Y ellos pueden administrar su justicia por normas y procedimientos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden aprobar sus normas sustantivas y normas procedimentales para administrar justicia, ¿no? Entonces, por esa razón, hace rato les decía que para muchos autores Bolivia
es en parte, no integralmente como en Estados Unidos, pero en parte pequeña, es un Estado federal Bolivia, ¿no? Nos faltaría, si quisiéramos avanzar hacia un Estado federal más integral, tendríamos que descentralizar la justicia a los niveles meso por lo menos, pero sería interesante hacerlo como en Estados Unidos. Hay pues descentralización hasta el nivel local. En el nivel local tienen su propia policía, ¿no? Sus propios jueces, y si el crimen o el delito va más allá del territorio local, interviene ya la policía estatal y los jueces estatales, y cuando es ya de alcance nacional, el famoso FBI y la justicia federal, ¿no? Entonces, fíjense, lo judicial está descentralizado integralmente en Estados Unidos, y en muchos países sucede así. En algunos países solamente al nivel meso se descentraliza, y en nuestro caso al nivel local, pero solo a uno de los tipos de gobiernos locales. Al gobierno municipal no, pero sí al gobierno indígena. Sí, hay una cosa que quisiera yo complementar, ¿no? Es una interpretación mía. Carlos decía que son estos profesionales que están pensando con esa lógica del pasado los que todavía no vislumbran que sí se podría llevar adelante un proceso más autonómico en un camino, digamos, hacia un federalismo, ¿no? Un federalismo porque, por supuesto, no significa la disgregación del país. Pero yo, por mis estudios, digamos, de la historia, veo que tiene un profundo comportamiento político de una cultura típicamente colonial, ¿no? La forma caudillesca de hacer la política, la forma clientelar de hacer la política, esa forma de generar adhesiones en torno a un caudillo que a partir del ingreso al Estado, al manejo del Estado, digamos, genera pues fortunas, ¿no? Genera prestigio, etcétera. Es una forma típicamente colonial. El corregidor español hacía eso, ¿no? Llegaba al cargo por subasta, después generaba una clientela con matrimonios o con bautizos con los curacas, repartía después las mercancías, el famoso sistema de reparto, y, digamos, enviaba la mano de obra a Potosí en alianza con los hacendados, los mineros, etc. Es una forma típicamente que se ha construido culturalmente en base al mundo los valores políticos del mundo precolonial andino y, digamos, del mundo español. Y eso está presente en la política boliviana. Los políticos bolivianos son caudillistas y se generan adhesiones en torno a ese caudillo, y le encanta concentrar el poder. Entonces, al margen, digamos, inclusive de un profesional que puede sugerir una cosa, está esta práctica que está tan enraizada que es increíble. Tú has trabajado para la alcaldía, tú has pintado las paredes, entonces algo te tiene que dar, ¿no? Es una forma del caudillo que le da a su leal algo en reciprocidad, entre comillas, ¿no? Una mal llamada reciprocidad, pero que al final significa una pésima administración de todo el Estado. No hay ejecución plena, digamos, de los presupuestos anuales operativos, no hay planificación, se ha perdido la idea completamente de la planificación. Entonces, es esta cultura política la que a mi juicio tenemos que cambiar, ¿no? Este sistema de concentrar en torno a una persona el poder, y concentrar, por supuesto, en la paz el poder, y se manifiesta después en el decreto y en la ley financiera y los presupuestos para los gobiernos. Y si no eres un alcalde o un prefecto, un gobernador, perdón, favorable a mi política, a mi figura, entonces te puedo hacer miserable la vida no dándote los recursos a tiempo. Y entonces sí, esta forma política de comportamiento, digamos, es la que hay que cambiar, es cultural y es un lastre para el país. En tanto no cambiemos eso, cualquier forma, por las bondades, por ejemplo, que puede tener la Constitución, no van a ser materializadas. Los pueblos indígenas tienen cosas que los respaldan, que los amparan en la Constitución, pero se quiere hacer carreteras, se hace una nueva ley del suelo para quemar la chiquitanía y privatizar la tierra y a los colonizadores y a los agroindustriales cruceños. Es eso lo que tenemos que cambiar. Es eso. Sí. Si vamos a hacer cualquier forma de federalismo, de autonomía, tiene que participar la gente, no en torno solamente a personas, sino en torno a un proyecto común, colectivo. Y es eso lo que hay que cambiar. Hay que cambiar nuestra forma de hacer política. Tenemos que transformarnos nosotros mismos de manera autocrítica. Estoy de acuerdo con eso. Ese es el otro componente, otra de las razones por la que todavía funcionamos con una forma centralizada,
¿no? Tiene que ver con estas concepciones de lucha de poder, con estas tendencias de pretender concentrar el poder, ¿no? Uno de los elementos centrales de la autonomía, de toda descentralización, es pues el pacto fiscal, ¿no? Y el anterior gobierno, la línea política del anterior gobierno, así le dicen, ¿no? Línea política, le dicen cuando hay una orden desde arriba y que nadie puede cuestionar. Entonces, esa línea política era ni un peso más a los gobiernos subnacionales, ¿no? Primero, hay que también desestigmatizar esta creencia de que el gobierno central es el que tiene la plata y los gobiernos subnacionales no recaudan o porque son flojos o porque... El gobierno central se agarra gran parte de todos los dominios tributarios que tienen potencialidad para recaudar. En realidad, con la distribución de dominios tributarios que ha hecho el gobierno central, los gobiernos subnacionales, según datos del propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del año pasado, solo logran recaudar el 6% de toda la plata del Estado. 6% nomás. Imagínense, en Bolivia hay 363 gobiernos, incluyendo gobiernos universitarios. De esos 663, 662 recaudan el 6%. Uno recauda el 94%. Y ahora, ¿cómo se administra esa plata? El 85% de toda esa plata lo administra el gobierno central y ese 15% nomás se distribuye entre estos 362 gobiernos restantes, ¿no? O sea, que les toca pues a una parte pequeñísima frente al presupuesto que maneja el gobierno central. Entonces, no tiene que ver solamente también con la incapacidad de recaudar de los gobiernos subnacionales. También sí, hay gobiernos que hasta ahora, desde el 2011, ningún gobierno en el país ha creado el impuesto a la contaminación del aire por vehículos motorizados, por ejemplo, ¿no? Obviamente también hay irresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales, pero también hay mucha responsabilidad por parte del gobierno central y esta tendencia a centralizar el poder que decía Roberto, ¿no? Mientras más puedo concentrar el poder, más tengo el dinero, pues voy a tener el poder para ellos. Incluso si yo recaudo, yo les voy a tener que dar la plata y de esa manera les controlo, ¿no? Entonces es una tendencia de centralizar el poder de alguna forma. Quizá eso podría ser la razón por la que en el oriente boliviano ha surgido todo lo que ha sido los pedidos de autonomía, de federalismo a nivel histórico. En realidad, cuando leemos la historia de Bolivia, hay una especie de historia andinocentrista, ¿no? Como si toda la historia de Bolivia hubiera estado, digamos, situada en el eje Potosí, La Paz y un poco, digamos, los valles, ¿no? Los valles del país. Y un poco la historia del Oriente es una historia casi desconocida. Recién en los últimos años se está conociendo la riquísima historia del Oriente de Bolivia, ¿no? Normalmente a veces hay una idea de que los cruceños son un poco antibolivianos o que quieren separar. Es falso, ¿no? Yo he vivido en Santa Cruz y además al estudiar la historia cruceña me doy cuenta pues, que han sido los centinelas del territorio, ¿no? No solamente ya en la época republicana de cuando nació Bolivia, sino inclusive en la época colonial. Santa Cruz tiene una historia diferente. Cuando llega, digamos, Ñuflo de Chávez, enviado de... No sé si cuánto tiempo tengo para explicar esto porque es un poco largo. No sé. Como unos 5 minutos, por favor. Llega Ñuflo de Chávez por orden del gobernador del Paraguay para fundar Santa Cruz de la Sierra con un grupo de españoles, mestizos paraguayos y pocas mujeres españolas, ¿no? Se encuentra con que había otro español ahí, Andrés Manso, que ya había estado un poco más antes que Ñuflo de Chávez. Entonces hay un conflicto entre Ñuflo de Chávez y Andrés Manso. Y finalmente Ñuflo de Chávez le convence a Andrés Manso de llegar al virrey de Lima para que él dirima, digamos, ¿no? Que no sea el gobernador del Paraguay, sino el virrey de Lima. Lo que no sabía Andrés Manso, que el virrey de Lima estaba casado con una pariente de Ñuflo de Chávez, ¿no? Y obviamente el Ñuflo de Chávez recibe pues, la gracia del virrey para que él sea el encargado de ese territorio. Y Andrés Manso se levanta en armas y, bueno, cuando se estaba yendo a enfrentarse a Ñuflo de Chávez, una flecha tupí-guaraní lo mata, ¿no? Y ahí se termina el conflicto. Entonces Santa Cruz empieza a vincularse a la audiencia de Charcas, ya no al Paraguay, por ese dictamen del virrey, ¿no? De esa manera Santa Cruz es parte de Bolivia porque formó parte de la audiencia de Charcas. Y
se empieza a formar una cultura, digamos, típicamente regional, de esa simbiosis de lo hispánico, pero también, digamos, del mundo indígena. De hecho, el matrimonio, el mestizaje es muy fuerte en Santa Cruz, ¿no? Los españoles que estaban solos se amancebaban o se casaban con mujeres indígenas, ¿no? Y de ahí nace, digamos, una cultura cruceña que después se va alimentando por nuevas migraciones europeas. Hay una tesis de un norteamericano que ha estudiado, por ejemplo, la influencia de los españoles de origen sefardí que habían estado en Santa Cruz. Por eso no se comía el chancho en Santa Cruz, porque tenían una cultura judía, eran cristianos conversos de último momento, y se iban al oriente, pues donde no los molestase, ¿no? Ni la Inquisición de Lima, ni mucho menos, se iban ahí. Por eso no se consumía el cerdo en Santa Cruz, porque el cerdo para los judíos es algo negativo, digamos. Entonces van generando una cultura, digamos, típicamente cruceña. Pero donde mejor se plantea el tema autonómico como funcionamiento, inclusive virreinal, es en las misiones jesuíticas. La misión era un gobierno indígena. Los indígenas elegían su cabildo y el corregidor indígena era un indígena que había salido de ellos mismos. Normalmente era el cacique, pero también podía ser, como en el caso de Chiquitos, donde habían varios grupos étnicos que participaban de la misión, una forma de elección entre esos grupos étnicos, ¿no? Entonces hay una forma superior. Administraban sus recursos, tenían propiedad comunitaria, beneficiaban a las viudas, digamos, se atendían a los huérfanos con los excedentes que generaban, y eran comunidades prósperas. La más chiquita, digamos, la de Ichilo, en el momento de la expulsión de los jesuitas, tenía más de 20,000 cabezas de ganado, entre mulas, caballos, vacas, etcétera. Eran riquísimas y generaban todo tipo, digamos, de recursos, no solamente alimentarios, sino también artesanales. Tenían libros, tenían bibliotecas en las misiones jesuíticas, y era un gobierno indígena, autonómico. ¿Y por qué el rey permitía eso? Además, no pagaban impuestos. ¿Por qué el rey de España permitía eso? Porque estaban en la frontera y servían de contención al avance portugués lusitano. Y de hecho, en los estudios que he hecho y que se han hecho, se muestra cómo las misiones jesuíticas envían sus flecheros junto con la guarnición que salía de Santa Cruz para enfrentarse a los portugueses que estaban entrándose al territorio, digamos, de España, ¿no? Que es Santa Cruz. Entonces fueron una forma de contención, pero era un gobierno autonómico indígena. Y para mí ese es un modelo, por ejemplo, de un gobierno autonómico indígena que no se separa de la nacional, pero que al mismo tiempo permite florecer a un gobierno indígena, ¿no? Propiedad comunitaria, distribución colectiva de los bienes, los excedentes se redistribuyen entre la comunidad, se elige a sus propias autoridades, pero hay un vínculo, digamos, con el nivel central nacional, ¿no? O sea, no se han separado, son parte de eso, ¿no? Entonces, una forma que habría que estudiar otra vez la historia para ver estas formas autonómicas. En el siglo XIX tenemos otro movimiento federalista en Santa Cruz, precisamente por esa separación, por esa lejanía a la que estaba sujeto Santa Cruz. Una región bastante pobre, pues, ¿no? A pesar de los recursos que tenía, era una región bastante pobre. Y surge el movimiento federalista de Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez es un abogado de la élite cruceña, pero que finalmente opta, digamos, por ponerse del lado de los artesanos, del sector popular, que era muy importante en Santa Cruz, y finalmente plantea, por ejemplo, con su Club de los Igualitarios, la igualdad. Y para eso, cuando fue bueno, no voy a explicar todos los detalles cómo llega a ser gobernador o prefecto de Santa Cruz, porque hay un golpe de Estado, está Daza en el poder, pero lo había apoyado a Daza más antes Andrés Ibáñez. No voy a explicar todos los detalles, pero finalmente llega con apoyo popular. Lo primero que hace es abolir la servidumbre, el servicio gratuito que había en las haciendas. Eso es una tarea revolucionaria. Entonces, Andrés Ibáñez plantea un federalismo del Oriente, no se separa de Bolivia, dice, pero vamos a hacer vamos a legislar según las particularidades de acá, estoy aboliendo la servidumbre, hablaba en contra de la propiedad privada, pero tampoco destruyó la propiedad privada, digamos, de los grandes propietarios, pero sí planteaba, digamos, que den su contribución para la causa, ¿no? Para lograr una mayor igualdad. Pero finalmente el gobierno de Daza manda el ejército, lo manda a fusilar. Así termina el movimiento federalista de Andrés Ibáñez, que tenía un profundo contenido popular y no era un movimiento reaccionario. Entonces, hay que entender, por ejemplo, esta forma autonómica indígena que les he explicado, con esta otra forma autonómica, digamos, ya más citadina, más urbana, pero que también tiene contenido popular. El primero, el gobierno indígena, es popular, el segundo es popular. Y finalmente, después, voy a terminar rápidamente con esto, después de la Guerra del Pacífico, cuando se pierde, digamos, el vínculo que teníamos a través de Potosí con el litoral, Potosí empieza a languidecer y Arica empieza a florecer junto con La Paz, porque el comercio se desvía por Arica. Entonces ese eje que había sido en la época colonial Potosí-La Plata, o sea, Potosí-Chuquisaca, que era un eje
que articulaba al resto de las regiones en función de ese gran mercado que era Potosí, la riqueza que generaba Potosí, se pierde y Charcas empieza a languidecer y hay el conflicto federal, ya esta vez entre las élites de La Paz y las élites de Chuquisaca. Es un conflicto típicamente de élites, es un conflicto por el poder, no tiene un contenido popular entre estas élites. Un hacendado como Pando y otro hacendado, digamos, como el presidente Severo Fernández Alonso, o sea, ¿cuál es la diferencia, digamos? Ustedes podrían decir, ¿no? Unos comerciantes y comerciantes de un lado y del otro lado. ¿Dónde venía el contenido popular, digamos, de la Guerra Federal de 1899? En el movimiento indígena de Zaratevilca, que se alía con Pando. ¿Por qué? Porque se habían estado expropiando las tierras a los indígenas desde más antes, con Melgarejo de mayor grado, y obviamente pedían la restitución de sus tierras de comunidad, de aborigen, ¿no? Planteaban una propuesta bien radical, inclusive digamos, lo blanco, ¿no? O sea, un proyecto de reivindicación étnica muy fuerte, obligaban a vestir con la bayeta de la tierra, inclusive a su aliado, que era Pando, en la Guerra Federal, finalmente le destruyen uno de sus ejércitos, ¿no? En Mogosa. Entonces se plantea ese conflicto, pero este problema, este levantamiento, y no diríamos problema, este levantamiento indígena no prospera, porque no era una propuesta nacional, era una propuesta más circunscrita a la parte andina regional. Y finalmente, cuando Pando triunfa con este apoyo aymara tan grande, lo manda es ejecutado Zaratevilca por traición, etcétera. Mientras estaba preso, lo conducían a La Paz, lo matan, desaparece eso. Y Pando llama, pues, por supuesto, para plantear la posibilidad del federalismo, pero no se animan a plantear de una vez la propuesta: Bolivia va a ser un Estado federal con todas sus competencias. Se deja para el debate, se lo deja para, como siempre, ¿no? Más adelante vamos a definir, y seguimos arrastrando. Llegan los años 30 y se plantea la elección de los prefectos. Y estaba a punto de aprobar, y era una propuesta de la bancada cruceña particularmente, que me parecía una cosa legítima. Qué mejor que cada región elija a su prefecto. Y estalla la guerra del Chaco y otra vez se archiva eso, y hasta hace pocos años atrás, ¿no? Y seguimos en ese tema. Entonces, ¿qué hacemos desde las regiones? ¿Cómo le dotamos de un contenido popular a esto que se llama proceso autonómico, o inclusive hacia el federalismo? Porque un federalismo puede tener un carácter profundamente elitista y reaccionario, pero también puede tener un profundo carácter popular, dependiendo de cómo van las fuerzas. Y lo que a mí me interesaría particularmente como Roberto Fernández es que tenga un contenido popular. Mientras más democracia haya, mientras más participación de la gente haya, mientras más propuestas de equidad y redistribución de la riqueza haya, y de justicia de administración, me parece mejor, ¿no? Estaríamos avanzando realmente en un proceso democrático. Entonces, esto como un comentario, ¿no? Más bien, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha volado, creo que en un segundo. Agradecerles a nuestros invitados. Roberto, tus palabras finales conclusivas. Bueno, yo creo que tenemos que seguir peleando, ¿no? Por avanzar en la democracia, por construir desde abajo una propuesta más horizontal de participación en la política y en todos los ejercicios, digamos, del poder, ¿no? No solamente en el discurso, sino en la práctica. Y hay que ejercitar, hay que materializar eso. Y tenemos que ser críticos con nosotros mismos para avanzar en ese sentido. Perfecto. Carlos, realmente gracias por estar aquí en nuestra mesa de diálogo. Tus palabras de conclusión. Bueno, hay que seguir avanzando en esto. Tenemos ya grandes avances en lo abstracto, en lo jurídico, pero no en lo concreto, ¿no? Tenemos que avanzar en lo concreto, tenemos que ir adelante y aprovechar esa constitución tan rica que tenemos en cuanto a avances de la descentralización. Y para eso, claro, tenemos que involucrarnos como ciudadanos, participar, pero esa participación, ojo, debe ser siempre sin una gota de violencia psicológica ni emocional. Porque la cultura de la participación que tenemos en Bolivia es de la violencia, y por eso nunca se avanza, porque la violencia siempre es destructiva, no constructiva. Siempre se arruina con la violencia. Si yo le lanzo un dardito a la emotividad de la otra persona me va a responder con su emotividad, no con su razonamiento. Entonces me va a lanzar otro dardito a mi emotividad, y así yo le voy a responder, y terminan haciendo un diálogo de emotividades y se olvidan de lo que estábamos queriendo construir, así que simplemente terminan sacudiéndose unos a otros y bueno, se desbarata todo lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces,
es importante participar en la construcción del país, en todo lo que tiene que ver con lo público. Tenemos la obligación de participar, pero tiene que ser siempre sin violencia, tiene que ser lo más sano, lo más pacífico posible y, si es posible, amigable, pues, ¿no? Y así se avanza mucho más, ¿no? Y los gobernantes también, cuando es así, se abren. Cuando a ningún gobernante le gusta, pues, que en un evento vayan y le sacudan, ¿no? A nadie le gusta eso. Entonces, por eso los gobernantes también tienden a cerrarse y a evitar la participación, y si hay obligatoriedad a simular la participación, comienzan a cooptar a los dirigentes y demás, para poder tener una simulación un tanto más creíble de la participación, ¿no? Entonces es importante, así que como conclusión me voy haciendo esta recomendación a todos los que nos escuchan, a las mujeres y varones, que tenemos que participar, pero siempre evitando la violencia en nuestra participación. Muchísimas gracias, y así finalizamos otro capítulo de su programa Pulseta Ciudadana. Mi nombre es Yesenia Soria, me despido invitándoles a que visiten nuestra página web para ver más contenido sobre el programa Pulsos en www.pulsos.com.bo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.